acá, en la Oficina de Seguros contra la Desocupación. Desde la implantación de la libre moneda, cesó repentinamente la presentación de desocupados y yo con mis empleados estamos de más. El dinero mismo va ahora en busca de mercancías y la mercancía es trabajo. El que posee libre moneda trata por todos los medios de colocarla, ya sea comprando mercaderías, ya sea fundando nuevas empresas o prestándola a terceros, que puedan hacer uso de ella. Esta conducta se observa y en esto radica la diferencia con respecto al pasado, en todas las circunstancias sin tomar en consideración las relaciones políticas o personales. Ni la baja del interés ni su entera desaparición o la del beneficio pueden impedir la oferta de la libre moneda. Hasta en el caso de que la adquisición comercial de mercadería significara pérdida en vez de ganancia, la oferta de la libre moneda sería inevitable. Ocurre con la libre moneda lo mismo que con las mercaderías en general, pues también éstas se ofrecen aun cuando su venta implique pérdida. El que está en posesión de libre moneda debe volver a ponerla en circulación, resulte de ellas una ganancia o una pérdida. La libre moneda manda, no tolera que se la apresione, rompe las cadenas, aplasta al especulador, al banquero, que quiere impedir su circulación, ya sea con objeto de atacar, ya sea tan solo para defenderse. Con el poder de dinamita destruye las cajas de caudales, los tesoros de los bancos, así como el baúl o el colchón del obrero para conseguir la libertad y lanzarse al mercado. De ahí su nombre de libre moneda, el que vende mercancías, obteniendo por ellas libre moneda. Ha de canjearla nuevamente por mercancías, y el canje de mercancías significa colocación de ellas. Y donde se colocan, hay trabajo. La libre moneda representa, ahora, la corporización de la demanda, que es la colocación de mercaderías, que es trabajo. Luego, la reforma monetaria nos ha proporcionado un seguro automático contra la desocupación, pero no es un seguro público, fomentado por los empresarios, sino un seguro natural, a base de la división del trabajo, puesto que el trabajo produce mercaderías y las mercaderías solo tienden al intercambio. Por la intromisión del oro, el intercambio fue tributario de dos fuerzas extrañas, el interés y la codicia, dos intrusos que obstaculizaban el intercambio de los productos. El interés y el tributo formaban la premisa lógica para el intercambio de las mercaderías y del trabajo, mercancías y del trabajo. Cuando no producía interés o ganancia, el intercambio se paralizaba porque el oro negaba su intervención. Con la libre moneda se suprimieron tales condiciones, como un león hambriento que anda en busca de su presa. Así se arroja la libre moneda sobre la mercancía. Y mercancía significa trabajo. Adquirir mercancía es lo mismo que colocar a un trabajador. El comerciante, a quien he comprado la mercancía, tratará de reponer su stock y de desprenderse del dinero, encargando nuevas mercancías al industrial. Es un seguro contra la desocupación extremadamente sencillo. Cada peso que el Estado lanza a la circulación sustituye a un pedido de trabajo. Cada millar de estos billetes reemplaza a una oficina de colocaciones. Quien vende mercadería en cambio de dinero vuelve a adquirir mercaderías, ya sea directamente, ya por intermedio de la persona a quien dio un préstamo, de modo que cada uno compra tanta mercadería cuanta ha vendido y vende cuanto ha comprado. No puede, pues, haber ningún excedente. Se venderán tantas mercaderías cuantas se producen. ¿Cómo sería posible, entonces, que a pesar de esto hayan estancamiento, superproducción y desocupación?
Son estos fenómenos que se observan allí, donde periódica o constante y generalmente se compran menos mercaderías de las que se venden. Desde luego, la libre moneda no se puede garantizar a cada empresario la salida de sus productos, más bien, la garantiza solo en general. Ella no procura la venta de los productos a quien produce mercancías de mala calidad o pide precios demasiado altos, o trabaja sin método y sin consultar las necesidades del mercado. La expresión salida ilimitada, que varias veces se ha usado aquí, solo es aplicable para la generalidad. Una vez implantada la libre moneda, ya no podrán dificultar la salida ninguna exigencia de intereses ni perspectivas dudosas. Todo el mundo tendrá que comprar enseguida y exactamente tanto cuanto él mismo ha vendido. Y si cada uno está obligado a hacerlo, no puede haber excedente alguno. En caso de que alguien no tuviese necesidad de mercancías, dejará de trabajar o prestará el dinero sobrante a otros, que precisan más mercaderías de las que ellos mismos tienen al momento para vender. Si la competencia de un producto, remolacha, hierro, clases de baile, etc., es muy grande, los precios bajan. Si la producción a precios reducidos no fuera satisfactoria, ya sabrá cada cual lo que debe hacer. ¿Qué es lo que pasaba antes? El comerciante pagaba intereses por su capital y en consecuencia hacía depender la compra de las mercancías del interés que ellas rendían. Si las circunstancias no permitían cargar el interés al precio de venta, entonces dejaba los productos de los obreros sin tocar, y estos quedaban cesantes por falta de venta. Sin interés no había dinero, sin dinero se paralizaba el intercambio de productos, sin intercambio no hay trabajo. El interés era la condición fundamental de la circulación del dinero, de la que a su vez dependía el trabajo. Hasta el mismo Reichsbank no hubiera dado dinero sin interés, ni aun cuando todo el mundo admitía la escasez del dinero en el mercado. Y a pesar de que, según su carta orgánica, era su deber principal ajustar la circulación monetaria a las necesidades del comercio, estas eran consideradas por el Reichsbank sin antes, naturalmente, los intereses del dinero habían sido asegurados. Por eso no hago reproche alguno al directorio del Reichsbank. Nadie habría podido administrarlo en forma razonable bajo la restricción irrazonable de facultades de sus directores. Actualmente la circulación monetaria en general no impone ninguna clase de condiciones. Dinero significa venta, cualquiera sea el resultado, dinero, venta de mercancías, trabajo, dinero, he aquí una circulación cerrada bajo todas las circunstancias. Antes el comerciante pensaba siempre en la ganancia, quiere decir que el precio de venta en cada caso debía sobrepasar el precio de compra. Era esta la condición natural, lógica y además enteramente justificada de toda actividad comercial. Fuera de eso, el precio de compra, pagado o acreditado, era en todo caso una cantidad fija y conocida, salvo en las ventas por orden de terceros. Mientras para el precio de venta solo existían perspectivas, posibilidades y esperanzas. En una palabra, probabilidades. El precio de venta era siempre un azar y el comercio algo así como una ruleta de Monte Carlo. Porque en el intervalo entre la compra y la venta podían variar muchas cosas en el mercado. Antes de efectuar la compra, el comerciante examinaba el mercado. Las perspectivas, la política interior y exterior, si le parecía que todos opinaban lo mismo, es decir, que un alza general estaba en perspectiva, apresurábase a comprar. Para participar en el alza, esperaba de los precios con la cantidad mayor posible de mercancías. Si acertaba, vale decir, si muchos habían compartido su optimismo, comprando todos ellos, ya por esta sola razón y sin ninguna otra causa, sucedía lo esperado, un alza general de los precios. Pues es evidente que si todo el mundo cree que los precios van a repuntar, el que tiene una reserva de dinero la invierte en compras.
Y si todas las existencias monetarias se emplean para la adquisición de mercancías, los precios tendrán que subir. Y aquí la prueba clásica de que la fe sola ya trae la felicidad. Todo lo contrario sucede naturalmente si se cree en una baja de precios. Cuando Pérez creía que todos los comerciantes preveían un descenso de precios, trataba de desprenderse de sus stocks, forzando por un lado la venta, aunque mediante una reducción de precios, y por otro, suspendiendo todo pedido para tiempos más favorables. Y como sus colegas procedían de igual manera, sobrevino lo que se temía. Su creencia los había traicionado. Porque bajo el régimen del patrón oro sucedió siempre lo que uno creía. La creencia imperaba en forma ilimitada. La sola creencia en alza o la baja de los precios bastaba completamente para causarla. Dependía de la creencia de la disposición de ánimo y hasta del tiempo que el dinero se ofreciera o no, que los obreros dejaran el trabajo o trabajaran hasta de noche y en horas extra. De la creencia dependía la oferta de todas las reservas monetarias. Ahora, la libre moneda ha operado un cambio. El dinero ya no pregunta a quién lo posee por sus creencias, ni examina su disposición de ánimo. La libre moneda simplemente ordena, otorgando los pedidos en su propio nombre. Pero precisamente porque las creencias han sido eliminadas del comercio, anulándose a la vez la influencia que la fe, la esperanza y el afán de ganancia ejercían sobre la circulación. Digo, justamente por eso la demanda permanece invariable en el mercado y las perspectivas y los temores ya no influyen sobre el comercio. La demanda de mercancías y de trabajo no dependen ya de la voluntad del dinero, ni están sujetos a la arbitrariedad ni al antojo de las personas adineradas, sino que el dinero es la demanda misma. Antes era lógico y natural que cada obrero fuera en busca de dinero, vale decir, de trabajo. Solo en casos excepcionales el dinero buscaba trabajo. El dinero esperaba hasta que la mercadería, o sea el trabajo, lo buscara a él. Nadie se escandalizaba por ello. Nadie protestó contra esta violación del derecho de igualdad. Todos toleraban este privilegio del dinero, probablemente porque creían que tal privilegio era inseparable del sistema monetario, mientras el obrero y el dueño de mercaderías, por la postergación de la venta, sufrían grandes quebrantos, que cada día acrecentaban. El dinero producía intereses al comprador, de modo que era natural, justo y lógico que los vendedores buscaran a los compradores morosos para persuadirlos personalmente o que compraran. Actualmente no se considera natural semejante temperamento. Al dueño del dinero le arde en el bolsillo como el obrero la fugacidad de sus fuerzas, lo obligan a emplearlas cuanto antes y mientras pueda, ya que no es posible almacenarlas. Luego, el que tiene dinero ya no espera tranquilamente hasta que el poseedor de las mercancías, el obrero, lo busque. Más bien, él mismo busca, madruga y va al encuentro de la mercadería. Y cuando dos se buscan recíprocamente, se encuentran con más facilidad y seguridad que cuando busca uno solo. Antes, el poseedor de dinero tenía además la ventaja de cansar al propietario de la mercancía, imponiéndole una larga espera y búsqueda. Hasta lo recibía de mal modo, como para darle a entender que el obrero o vendedor de mercaderías lo molestaba y que él no tenía el menor apuro. Ahora, en cambio, es el dinero el que busca la mercancía bajo todas las circunstancias. De súbito se volvió famélico y el hambre le ha dado alas y ha refinado su instinto. Por cierto que no necesita correr tras las mercancías, porque éstas, a su vez, no se esconden ni pueden hacerlo. Ambos encuéntranse en la mitad del camino. Como la mercancía busca el dinero, así busca ahora también el dinero la mercancía. Y si no la encuentra, no espera pacientemente hasta que la casualidad le ofrezca lo que desea.
sino que sigue la pista de la mercancía hasta la fuente, y esta es el trabajo. De este modo, la libre moneda ha reemplazado el seguro oficial por un seguro automático contra la desocupación. La libre moneda se ha convertido en una oficina automática de colocaciones y yo con mis 76.000 empleados fuimos despedidos. Qué ironía del destino, los empleados de la Oficina de Seguros contra la Desocupación son ahora los únicos desocupados en el país. Felizmente encontrarán pronto otro trabajo y mejor remunerado. El traductor. L. Los partidarios del mutualismo. Proudhon. Debido a la implantación de la libre moneda, todo nuestro programa se ha terminado y cumplido. El objetivo que buscábamos, a tanteos, se ha logrado. La libre moneda nos ha proporcionado de la manera más sencilla ese intercambio perfecto de mercancías, que nosotros esperábamos obtener mediante instituciones complicadas y no claramente definidas. Los bancos de intercambio y las cooperativas, ya Proudhon dijo: 1. En el orden social es la mutualidad la fórmula de la justicia. El mutualismo está expresado en el lema: haz por los demás lo que tú quieres que ellos hagan por ti. En el lenguaje de la economía política esto significa cambiar los productos por otros, compraos mutuamente vuestros productos. Toda la ciencia social consiste en la organización de las relaciones recíprocas. Dad al organismo social una circulación perfecta, es decir, un intercambio exacto y regular de productos por productos, y la solidaridad humana estará afianzada, el trabajo organizado. Así es, por cierto, el maestro Proudhon tiene razón, por lo menos en cuanto se refiere a los productos del trabajo y no con respecto a la tierra. Pero, ¿cómo podría ser lograr eso? Lo que él mismo, Proudhon, propuso para la consecución de aquella circulación es absolutamente irrealizable. Con su método podría funcionar quizás un modesto banco de intercambio. Pero ¿cómo organizar toda la economía sobre tal base? Debíamos haber preguntado: ¿por qué razón no nos compramos mutuamente los productos de tal modo como lo exige su intercambio regular y completo? Y responder a esta pregunta antes de formular proposiciones. Desde luego sabíamos, o por lo menos sospechábamos, que en lo relativo a la moneda metálica no todo estaba en orden. No en vano llamó Proudhon al oro un cerrojo del mercado, un centinela que prohíbe el acceso al mercado. 2. Pero no sabíamos indicar la razón por el dinero metálico era malo. ¿Por qué era malo? Jamás hemos investigado esto. Sin embargo, por ahí debíamos haber empezado nuestras investigaciones, si queríamos marchar sobre base firme. Esta omisión nos ha llevado desde un principio por el mal camino. Proudhon veía la solución de la cuestión social en la elevación del trabajo al nivel del dinero efectivo, quiere decir, del oro. Pero, ¿por qué debían ser ascendidas las mercaderías? ¿Qué es lo que le daba al oro, que era el dinero en aquel entonces, un rango superior al del trabajo? Este precisamente era el error de Proudhon: querer elevar la mercancía al rango de oro. Lo justo sería invertir la frase diciendo: dado que el dinero y la mercancía deben hacer la circulación en pie de igualdad y que el dinero en ningún caso y bajo ningún concepto ha de ser preferido a la mercancía, será necesario que hagamos descender el dinero al rango del trabajo, para que así se cambien mercancías por dinero y dinero por mercancías. No nos es dado modificar en forma alguna las cualidades de las mercancías, ni podemos darle las ventajas que posee el oro en su calidad de mercadería. No podemos quitarle a la dinamita su peligrosidad, ni impedir que el vidrio se rompa o que el hierro
oxide o que la piel sea comida por la polilla. Las mercancías, sin excepción, tienen sus defectos. Se descomponen o sucumben a las fuerzas destructoras de la naturaleza. Solo el oro resiste. Además tiene todavía la prerrogativa de ser dinero y, como tal, vendible en todas partes y transportable sin mayores gastos de un lugar a otro. En vista de esto, ¿cómo lograremos equiparar las mercaderías al oro? En cambio, podemos proceder a la inversa diciendo, el dinero sí es amoldable, pues se puede hacer con él lo que se quiere, puesto que no es imprescindible. Bajémoslo, por lo tanto, al rango de las mercaderías, dándole cualidades que equivalgan a las malas cualidades de las mercancías. Esta idea razonable ha sido realizada por la reforma monetaria y los resultados demuestran, con gran satisfacción nuestra, cuánta verdad y cuánta observación atinada había en las frases medulosas de Proudhon, que tan cerca estuvo de la solución del problema. La reforma monetaria ha hecho bajar el dinero al rango de la mercancía, obteniéndose que ésta, a su vez, quede equiparada también al dinero, bajo todas las circunstancias y condiciones. Compraos, dijo Proudhon, vuestros productos recíprocamente si queréis tener venta y el trabajo. Es lo que sucede ahora. El dinero ya encarna hoy tanto la demanda como la oferta, exactamente como en los tiempos del trueque, porque quien en aquel entonces llevaba una mercancía al mercado traía otra a casa. Salía, pues, siempre tanta mercancía como entraba. Y por el hecho de que el dinero obtenido por la venta en la reforma monetaria es inmediatamente invertido en una compra de mercaderías, la oferta de un objeto cualquiera produce una demanda equivalente. El vendedor, contento de haber realizado lo que tenía, se ve por naturaleza de la libre moneda en la imperiosa necesidad de reintegrar el producto de la venta a la circulación, ya sea mediante la compra de mercancías para el propio consumo, ya construyendo una casa o procurando una buena educación a sus hijos, o por medio de la mestización de su ganado, etc. Y si nada de todo esto le atrae, habrá de prestar el dinero a aquellos que, necesitando mercaderías, carecen de él para comprarlas. O lo uno o lo otro. Ya no hay un tercer camino, como sería guardar el dinero en casa, prestarlo a condición de que produzca interés, comprar mercaderías con fines de lucro, postergar la compra, especular con la espera de mejores perspectivas, etc. Todo esto se acabó. La naturaleza de las mercancías te obligaba a venderlas. Ahora, por naturaleza del dinero, estás obligado a comprar. La compra sigue a la venta incesantemente, una tras la otra, con la misma regularidad con que la Tierra gira alrededor del Sol. Así circulará el dinero en el mercado, en los buenos tiempos y en los malos, en la victoria como en la derrota, con la misma regularidad con que el obrero ofrece su trabajo y sus productos, y con que la mercadería busca salida. Así aparece también la demanda en el mercado. Al principio seguramente se habrá quejado el comprador de que se le obligase en cierto modo a desprenderse del dinero. Habrá considerado esto una compulsión, una restricción de la libertad personal, un atentado contra la propiedad. Pero todo depende del concepto que se tenga del dinero. El Estado declara que el dinero es una institución de carácter público, cuya administración debe regirse por las exigencias del comercio. Estas determinan que a la venta de las mercaderías ha de seguir inmediatamente una correspondiente compra. Ahora bien, dado que el solo deseo de que uno haga circular el dinero por propia iniciativa y para el bien general, en la práctica, no basta para lograr la regularidad y continuidad necesaria de la circulación monetaria. Se ha implantado una compulsión material directamente ligada a la moneda. Con ello se ha conseguido el efecto deseado. Por cierto,
que quien no esté conforme con eso, quien no permite una restricción en la libertad de disponer a su antojo del patrimonio, que guarde sus productos en casa, por ser ellos de su indiscutida propiedad, para venderlos recién cuando necesite otras mercaderías. Nadie le impedirá. Ni a nadie molestará que prefiera acumular pastos, cal, pantalones, pipas, en una palabra, los productos de su trabajo, en lugar de venderlos. Que lo haga, pero tan pronto se haya librado del peso de sus mercaderías, cediéndolas por libre moneda, tendrá que recordar los deberes que ha asumido como vendedor y poseedor de dinero. Vale decir, ha de procurar que también los demás gocen de los beneficios de la circulación monetaria, pues el intercambio de bienes reposa en la reciprocidad. El dinero no ha de ser punto de reposo en el intercambio de las mercancías, sino simplemente un medio de transición. El Estado que fabrica el dinero por su cuenta y ejerce la superintendencia sobre este medio de cambio no puede permitir que otras personas abusen de él con fines ajenos al intercambio. Además, sería injusto consentir en el uso gratuito del dinero, pues los gastos para su conservación deben cubrirse con los ingresos fiscales generales, aunque haya muchos ciudadanos que hacen solo muy poco uso de la moneda, por ejemplo los productores primitivos. Es debido a eso que el Estado cobra por el uso del dinero un derecho anual del 5%. Así está seguro de que ya no se abusará del dinero con fines de especulación, de explotación o de ahorro. En lo sucesivo solo utilizará dinero quien verdaderamente lo necesite como medio de cambio. Quien haya producido mercancías y quiera cambiarlas por otras, para todos los demás fines resulta demasiado costoso. Especialmente ha sido excluido como medio de ahorro. Es enteramente justo que la reforma monetaria exija del que ha vendido sus productos una pronta inversión del dinero, para que los demás también puedan desprenderse de sus mercaderías. Pero no solo es justo esta exigencia, sino también prudente, para que alguien pueda adquirir las mercaderías de los demás. Es necesario que pueda vender las propias. Comprad, pues, y podréis vender todos vuestros productos. Si en la compra pretendo ser amo, he de ser naturalmente un esclavo en la venta. Sin compra no hay venta y sin venta no hay compra. Compra y venta unidas forman el intercambio. En consecuencia están ligadas la una a la otra. Debido al dinero metálico, la compra y venta solían estar temporalmente separadas. La libre moneda las ha juntado de nuevo temporal y regularmente. El dinero metálico había separado las mercancías, interponiendo entre la compra y la venta el tiempo, la espera especulativa, el afán de ganancia y mil otros factores ajenos al intercambio. La libre moneda, en vez, une los productos, procurando que la compra siga inmediatamente a la venta, no dejando ni tiempo ni lugar a factores extraños. El dinero metálico era, según la expresión acertada de Proudhon, un cerrojo para el mercado. La libre moneda, en cambio, es la llave. Pie de página. 1. Thiel. Proudhon, página 43 y 90. 2. Mühlberger. Proudhon, sus obras y su vida. M. El catedrático del interés. La libre moneda destruye todo mi edificio doctrinario. Esa dichosa innovación arrasa con mis más bellas teorías, porque el interés, que desde los albores de la historia ha sabido mantenerse al mismo nivel, se precipitó sin miramiento alguno para mis teorías, por el camino hacia el cero. Y los préstamos sin interés, que siempre nos parecieron sueños irrealizables, hoy ya se consideran posibles y hasta probables. Préstamos sin interés. Esto sí que es el fin del capital. Dinero, máquinas, casas, fábricas, mercancías, materias primas. Todo esto ya no presenta capital. Debo confesar que estoy a punto de perder la cabeza. La tan evidente teoría utilitaria, la tan seductora teoría fructífera, la tan rebelde teoría de explotación,
la muy apreciada, pero algo pedante, teoría de abstinencia. Todas ellas se estresan contra la libre moneda. Y sin embargo parecía tan evidente, tan lógico y natural que el prestamista de un medio de producción pudiera exigir un interés por su servicio. Pero no obstante, resulta que la tasa baja y descendiente hasta cero. Más aún, los capitalistas, si es que puede llamárselos todavía así, van dando muestras de alegría cuando encuentran quien les acepte el dinero con la sola condición del reintegro de la suma prestada. Alegan que, habiendo crecido la competencia, les conviene más prestar el dinero así, que guardarlo en casa para necesidades futuras, ya que por la merma que sufre la libre moneda, se les esfumaría en casa anualmente una parte considerable de su capital. Estiman asimismo mucho mejor prestar el dinero sin interés, contra garantía real o documento negociable o descontable, cuando se necesite dinero efectivo. Es verdad que de este modo, no se percibe interés alguno, pero tampoco se experimenta la pérdida del impuesto a la circulación. Quiere decir que los préstamos sin interés son ventajosos ahora tanto para el tomador como para el dador. ¿Quién habría imaginado esto? Y sin embargo, es un hecho, en realidad. ¿Qué otra cosa podría hacer el que quiere ahorrar? Uno ahorra para los tiempos venideros, para la vejez, para realizar un viaje a Jerusalén, para momentos de apremio, para la boda, la enfermedad, los hijos, etc. Pero, ¿qué hacer con lo ahorrado hasta llegar el momento de necesitarlo? Si uno comprara géneros, alimentos, leña, etc., no se estaría mejor que si hubiera guardado libre moneda, puesto que todo aquello se pudre, se oxida y merma. Puede ser que alguien comprara oro y piedras preciosas, que se conserva bien por tiempo indeterminado. Pero, ¿dónde llegaríamos si semejante aplicación de los ahorros asumiera carácter general? ¿A qué altura subirían los precios de estos objetos en años prósperos cuando todo el mundo hace ahorros? ¿Y a qué grado bajarían estos precios cuando a raíz de malas cosechas y de guerras, esos ahorros se llegaran en cantidades al mercado? Las piedras preciosas, dícese, son las que al último se adquieren y ante todo se ajenan. Tentativas de esta clase no serían repetidas a menudo. Es una manera de ahorrar que fracasaría lamentablemente. Resulta entonces 1000 veces mejor invertir los ahorros en títulos públicos o privados, en pagarés, etc., que si bien no se devengan interés alguno, pueden empero convertirse diariamente y sin pérdida en dinero efectivo. Alguien dirá, ¿por qué no adquirir entonces casas y acciones industriales? Justamente, se compran también casas a pesar de que, y esto es lo más curioso, no se espera interés de ellas. Se compran y se construyen casas, conformándose los propietarios con la amortización anual que pagan los inquilinos por concepto de alquiler. A veces resulta esto mucho más ventajoso que no comprar títulos públicos, dado que uno percibe de este modo una entrada constante, que corre pareja con el deterioro del inmueble, fábrica, maquinaria, buque, etc. Y además, uno queda en posesión de la prenda. Por esta razón, se está construyendo mucho y las casas se consideran una buena inversión para el ahorro, a pesar de que el alquiler solo alcanza a cubrir la amortización, los gastos de conservación, impuestos y el seguro contra incendios. Confieso que estoy tambaleando. No puedo comprender que alguien construya una casa de alquiler, aunque espere solamente su amortización, sin ningún interés por el capital invertido. Por lo general se consideraba, científicamente demostrado,
que el dinero devengaba intereses tan solo por los medios de producción los rendían, y que el factor determinante del interés de dinero es en el fondo traspasado o cedido. Y ahora se ve que ocurre a la inversa, porque de lo contrario, ¿cómo habría sido posible que una reforma monetaria afectara también el interés? En realidad era una ligereza afirmar que el dinero devenga interés, porque con él pueden adquirirse medios de producción que rindan interés. Habría que explicar entonces por qué razón se venden los medios de producción que dan interés por dinero, que se consideraba incapaz de producirlo. ¿Qué se consideraba incapaz de producirlo? ¿Acaso da un buey leche por el hecho de haberlo cambiado por una vaca? El lugar de los conceptos fue ocupado por el palabrerío estéril. Es un error hablar de cualidades traspasadas o prestadas. Semejante traspaso de cualidades o virtudes en el campo de la economía es tan imposible en la química. Si el dinero de por sí carecía de fuerza para exigir intereses, ¿de dónde provenían entonces las ganancias del monopolio emisor de los bancos? Si el dinero por sí solo no hubiese podido exigir intereses, entonces los medios de trabajo que producen interés y el dinero que no lo produce habrían sido magnitudes absolutamente inconmensurables, objetos que no habrían podido compararse, no habrían sido susceptibles de intercambio, porque hay muchas cosas que no pueden adquirirse con dinero. ¿Y cuál era el precio que se pagaba por un campo que rentaba 1.000 pesos anuales? Calculábase que 100 pesos dan 5 pesos de interés y se decía que el precio del campo debía ser tantas veces 100 pesos. Como 5 está contenido en 1.000, luego el precio era 200 por 100, o sea, 20.000 pesos. Pero ¿de dónde procedía ese tipo de 5%? Ahí está pues la madre del borrego. No se puede, por lo tanto, hablar de una fuerza traspasada. La fuerza productora del interés debe ser inherente al dinero, a manera de una cualidad intrínseca. Pero, ¿cuál era la causa de esta cualidad del dinero metálico? Antes habría sido difícil descubrirla, ahora ha de ser fácil, puesto que tenemos como punto de comparación la libre moneda. En efecto, dado que la libre moneda no tiene esa cualidad de producir intereses, basta investigar en que se diferencian las dos clases de dinero para conocer la causa del interés. Resulta, entonces, que la libre moneda difiere del dinero metálico de antes, en cuanto a aquella está sujeta a una compulsión intrínseca que la obliga a ofrecerse, mientras el dinero anterior gozaba de completa libertad en este sentido. Luego es en la libertad limitada del dueño del dinero metálico para ofrecer o no su fortuna, a su capricho y antojo, con el arbitrio de los capitalistas y de los que ahorraban, dominadores de la oferta del dinero, donde debemos encontrar las raíces del interés. Y para saberlo, no hemos de buscar mucho. En efecto, el dinero, como se sabe, es indispensable para el intercambio de los productos de la división del trabajo, para el comercio. ¿Qué harían los productores si no pudieran vender sus mercancías por dinero? ¿Acaso se colocaría el carpintero a sí mismo en el ataúd? ¿Y el campesino comería acaso solo todas sus papas? Nada de eso. Más bien tratarán de hacer factible la venta mediante la reducción de precios. Moderando sus exigencias, buscan de atraer el dinero. Todo productor o propietario de mercancías debe venderlas y para facilitar la venta, todos, sin excepción alguna, están dispuestos a rebajar algo de los precios. También esto es indiscutible. Ahora bien, si los capitalistas y los que ahorran retiraron dinero de la circulación y no lo devuelven al comercio, es decir, al intercambio de las mercancías, sino cobrando intereses, es porque el mismo apremio de los propietarios de mercancías en ceder una parte de su producto por circulación del dinero resulta ser para aquellos una razón para exigir tales intereses. Si necesitáis dinero
para el intercambio de vuestros productos, aquí está encerrado en nuestras arcas. Si queréis retribuirnos por su uso, si estáis dispuestos a pagarnos intereses, podéis obtenerlo al 4% anual. De lo contrario, lo encerramos y ved cómo os arregláis. Nuestra condición es: pagadnos intereses, reflexionad sobre la propuesta, nosotros podemos esperar porque la naturaleza de nuestro dinero no nos obliga a desprendernos de él. El caso está claro. Dependía de los poseedores del dinero que el comercio se arreglara, con o sin dinero. Además, el uso del dinero se hacía inevitable, puesto que el Estado cobra los impuestos solamente en forma de dinero, de modo que los tenedores del mismo, en cualquier momento, podían extorsionar intereses. Es exactamente el caso del puente construido sobre un río que cruzaba un mercado. El puente era el paso obligado para personas y mercaderías entre ambas mitades del mercado, y el empleado aduanero que lo vigilaba podía abrirlo o cerrarlo, facultad que le permitía exigir derechos sobre toda la mercadería. El interés era, por lo tanto, un impuesto, un derecho de tránsito, que los productores tenían que pagar a los poseedores del dinero, para poder utilizar ese medio de intercambio. Sin interés no hay dinero. Era el lema: sin dinero no hay intercambio de mercaderías. Sin intercambio de mercaderías no hay trabajo. Sin trabajo habrá hambre, pero antes que sufrir hambre pagaremos más bien intereses. Luego, la virtud del dinero tradicional de producir interés no era prestada o traspasada. Era, mejor dicho, una cualidad inherente al mismo dinero, y tenía su razón de ser en el hecho de haberse elegido para la fabricación del dinero un material que entre todos los de la tierra ocupa una posición privilegiada, dado que puede conservarse intacta durante un tiempo indefinido y sin gasto alguno, mientras todos los demás productos de la actividad humana, todas las mercancías sin excepción alguna, se gastan o se oxidan, se rompen o se pudren, pasan de moda, etc. Es por fin comprensible el por qué se canjeaba un campo por una cantidad de dinero. Ambas cosas, el campo y el dinero, devengaban una renta cada uno por su propia potencia. Solo requeríase el dinero necesario para igualar la renta del campo con el interés del dinero. Esto hacía factible el intercambio de ambos objetos. Quiere decir que el campo y el dinero eran dos magnitudes perfectamente comparables y conmensurables. Así como no se puede hablar de una virtud traspasada o prestada al campo para producir interés, tampoco es posible hacerlo con respecto al dinero. Esa frase hueca y estéril de la virtud traspasada me ha jugado, pues, una mala partida, una palabra sin sentido que con tanta frecuencia ocupa el lugar de los conceptos, me había engatusado. De modo que el dinero, el medio de intercambio, sería en sí mismo un capital. De modo que el dinero, el medio de intercambio, sería en sí mismo un capital. Reflexionemos un momento. ¿A dónde llegaríamos si convirtiésemos a un capital en medio de intercambio para todas las mercaderías? 1. El dinero solamente puede ser capital a expensas de las mercaderías, ya que ellas perciben aquellos derechos que lo convierten en capital. 2. Si las mercaderías tienen que pagar interés, es posible que sean capital, porque si lo fuesen, al igual que el dinero, ni ellas ni éste podrían asumir el rol del capital. Por lo menos dejarían de ser capitales en sus relaciones recíprocas. 3. Por lo tanto, si las mercancías en el comercio aparentan ser un capital, puesto que en el precio de venta se incluye, fuera del precio de costo y de la ganancia comercial, un interés sobre el capital, se debe explicar esto por el hecho de que tal interés ha sido deducido ya por el comerciante del precio de costo,
descontándolo al obrero productor. La mercadería desempeñaría en este caso tan solo el papel de cobrador del capital monetario. Si el precio de venta era de 10 pesos, siendo la ganancia 3 y el interés 1, entonces el obrero se le pagaban 6 pesos. De lo cual resulta que todo el intercambio se desarrollaría sin la carga del interés. Si el dinero, o sea el medio del intercambio, no tuviera el carácter del capital, luego Proudhon tenía razón, pues siempre había sostenido tal cosa. Consideramos ahora los efectos que un medio de intercambio, si fuera capital, produciría sobre la creación de medios de producción. ¿Cómo se consiguen los medios de producción? Máquinas, vapores, materias primas, etc. ¿Acaso sucede aún que alguien pueda fabricar sus medios de producción con materias primas obtenidas de su propio suelo? Quizás en algún caso excepcional, pero por regla general tendrá que invertir una suma de dinero para preocuparse los medios de producción. El capital invertido en la fundación de todas las empresas consiste en una cantidad de dinero que se encuentra asentada en la primera página del libro mayor. Ahora bien, si el dinero que se invierte para esos medios de trabajo es en sí mismo capital, si los dueños del dinero, mediante una simple retención del mismo, pueden impedir la fundación de cualquier empresa, entonces naturalmente no adelantarán ningún dinero para empresas que no devenguen intereses. Esto es evidente y lógico. Si puedo ganar el 5% comerciando un producto manufacturado, no me contentaré con menos ganancia en la fabricación, cuando se halla el mineral en la superficie terrestre. A nadie se le ocurriría construir galerías en el subsuelo. Por este estado de cosas, solo se construía un número tal de casas que el monto de su alquiler bastaba para cubrir el interés general del dinero invertido. Si por casualidad había un exceso de construcciones, superando la oferta de viviendas a la demanda, entonces los alquileres bajaban naturalmente y las casas no rendían ya el interés exigido. Entonces eran despedidos los obreros de la construcción y la edificación se interrumpía, hasta que la demanda de viviendas por aumento de la población repuntara de tal modo que los alquileres dieran nuevamente el mismo interés que el dinero. Recién entonces podía reanudarse la edificación. Lo mismo sucedía con las empresas industriales. Si bien se habían creado tantas empresas que la demanda de obreros que encarnan aquella elevaba los salarios al extremo, tal que el empresario ya no obtenía en la venta de los productos el interés del capital, entonces interrumpíase la fundación de nuevas empresas, hasta que, por el aumento de obreros y la consiguiente mayor oferta de brazos, los salarios bajaran y dieran lugar al interés monetario. Por eso los medios de producción se nos presentaban como capital, pues su adquisición fue realizada por medio del capital monetario, el cual limitaba aquellos artificialmente en tal forma que siempre se encontraran en una posición dominante frente a los obreros. En general, había siempre menos medios de producción que obreros, de manera que ya la escasez de talleres determinaba un excedente de brazos que presionaba sobre el salario, manteniéndolo debajo del rendimiento del producto del trabajo. Todo esto se comprende mejor todavía si se considera al empresario como un prestamista que adelanta al trabajador el dinero necesario para la maquinaria y la materia prima y al cual el obrero paga con sus productos. Quiere decir que el dinero dominaba incondicionalmente el intercambio de mercaderías y los medios de producción. Todo era tributario del dinero que se intercalaba entre el consumidor y el productor, entre el obrero y el empresario, separando a todos los que debían aspirar a unirse y explotando las dificultades así surgidas. El botín era el interés. Ahora me explico también por qué con la libre moneda baja continuamente la tasa del interés, acercándose a cero.
Ya no puede ser retirado el dinero del mercado, sin tomar en cuenta el interés. Es forzoso ofrecerlo, sea directamente a cambio de mercancías, sea en calidad de préstamo. Ya no puede interponerse entre los productores y consumidores, separándolos, pese a su propio deseo y sin considerar su ansia de lucro. Debe cumplir con su misión, promover el intercambio. Ya no lo domina más como un ladrón o un dictador, sino que le sirve hasta gratuitamente. De ahora en adelante las mercancías no quedarán excluidas del mercado, ni los obreros holgarán cuando baja la tasa de interés, sin siquiera tomarla en cuenta, realizarse el intercambio de productos. Y donde se trabaja con tanta constancia, allí se está ahorrando. Cantidades fabulosas se apartan para llevarlas a las cajas de ahorro u ofrecerlas en préstamo. Y si esto se hace año tras año, si los obreros por falta de crisis ya no se ven obligados a recurrir a sus ahorros, entonces forzosamente llegará un momento en que el dinero ofrecido por las cajas de ahorro no encuentre interesados, lo que significa sobrante de casas y escasez de inquilinos, abundancia de fábricas y escasez de obreros. Luego, ¿para qué seguir construyendo si a duras penas podemos pagar los intereses? Pero entonces, dirá la caja de ahorro, no podemos permitir que el dinero quede inactivo. No podemos guardarlo simplemente en la caja. El dinero nos obliga a prestarlo. Ya no pedimos precisamente el 5, 4 o 3%. Estamos dispuestos a entablar negociaciones. Si nosotros damos el dinero al 2%, al 1% o 0%, entonces vosotros podéis rebajar correspondientemente el alquiler. Y luego aquellos que se conformaban con una sola habitación podrán alquilar 2 y los que ocupaban 5 habitaciones vivirán en 10. Y entonces podréis nuevamente edificar casas. La demanda existe, todo depende del precio. Tomad pues el dinero al 2% si ya no podéis utilizarlo al 3%. Construid casas, bajad los alquileres. No perderéis nada, pues os daremos dinero cada vez más barato. Ni temáis que os falte el dinero. Cuanto más nosotros bajemos el interés y vosotros el alquiler, tanto más grandes serán las sumas apartadas y llevadas a nuestras arcas por los que ahorran. Tampoco temáis de que se produzcan un alza de precios motivada por las elevadas cantidades de dinero. Cada céntimo habrá sido retirado antes de la circulación, quedando invariada la cantidad del dinero. Los que ahorraban han producido y vendido más mercaderías de las que consumieron. Luego hay un excedente de mercaderías que corresponde a la cantidad de dinero que os ofrecemos. Tomad pues el dinero y desechad todo temor. Si baja el interés, que devengan vuestras casas de alquiler. Seguiremos con la tasa, aunque baje a 0, pues aún sin ningún interés debemos prestar el dinero. ¿Habéis comprendido? Estamos obligados a ello. Pero no solo lo estamos nosotros, también vosotros lo estáis. Sí, por ejemplo, ¿no desearíais aumentar las construcciones alegando que las existentes sobran? Y si por esa razón rechazarais nuestra oferta de dinero, entonces os advertiríamos que hay otros empresarios que no tienen casas y no necesitan tomar consideración alguna. Les daríamos a ellos el dinero para edificar y no necesitan tomar consideración alguna. Les daríamos a ellos el dinero para edificar y quieras que no levantaran construcciones nuevas, os convenga o no la renta de las casas. Lo mismo sucederá con las empresas industriales. Si el dinero se consigue al 0%, ningún empresario podrá ya obtener interés de su empresa, ni rebajando el salario ni aumentando los precios, pues así lo quieren la ley de la competencia. De este modo los hechos han demostrado una vez más ser ellos los mejores maestros. Todas nuestras conjeturas sobre el origen del interés no han servido de nada, porque nos faltaba el punto de comparación. Pero ahora la libre moneda nos permite hacer comparaciones
y enseguida hemos hallado lo que en vano buscábamos. Por cierto, la explicación del interés es todavía incompleta, pero hemos encontrado ya el hilo que nos permitirá sacar el ovillo de esos fenómenos. Hay que seguir el hilo. Es un simple trabajo mecánico que queda por hacer nada más. Nota: el lector encontrará la teoría del interés prolijamente expuesta en la tercera parte, la teoría de la libre moneda del interés. Pie de página. He tomado esta terminología del libro de Bohem Bauer, El interés del capital a través de la historia.